A los 71 años, Humberto Zurita finalmente revela que su pareja está embarazada. Cómo, tras una vida llena de amor, pérdida y resiliencia, reveló hoy el embarazo de su pareja. ¿Qué historia se esconde tras esta inesperada confesión que desafía el tiempo y las convenciones? En este video descubrirás las señales, las sospechas ocultas y la verdad poco conocida. ¿Qué significa esta nueva etapa para Humberto y qué mensaje intenta enviar al mundo? Si quieres saberlo todo, comenta 1 ahora y mira hasta el final para no perderte ni un solo detalle. La revelación no llegó con un comunicado frío ni con titulares preparados. Llegó casi en voz baja, como llegan las verdades que cambian una vida entera. A sus 71 años, Humberto Zurita confirmó que su actual compañera sentimental está embarazada, una noticia que sorprendió incluso a su entorno más cercano. Durante meses, el actor había mantenido un perfil discreto, alejado de declaraciones personales, mientras las cámaras captaban gestos distintos, una serenidad nueva, sonrisas más largas, silencios cargados de significado. Hoy, esas señales cobran sentido. Según fuentes cercanas, la decisión de hablar no fue fácil. Zurita, marcado por una vida pública intensa y por pérdidas que lo transformaron profundamente, sabía que esta confesión despertaría dudas, críticas y asombro. Sin embargo, eligió la honestidad. No como provocación, sino como acto de coherencia con el momento vital que atraviesa. La vida no sigue calendarios, habría dicho en privado. Una frase que resume el espíritu de esta etapa inesperada. El embarazo no representa solo la llegada de un hijo, sino un giro emocional poderoso. Para el actor, significa volver a creer en el futuro cuando muchos piensan que todo ya está escrito. Para su pareja, implica afrontar una maternidad bajo la mirada pública, con valentía y convicción. Y para el público, abre un debate inevitable sobre el amor, el tiempo y los prejuicios que aún pesan sobre la edad. En España y América Latina, la noticia ha generado una oleada de reacciones. Admiración, incredulidad y también respeto por la manera sobria con la que Zurita ha decidido compartir su verdad. No hay exhibicionismo, no hay espectáculo. Solo un hombre que asume su presente y lo defiende con dignidad. Si tú también valoras la trayectoria, la honestidad y el coraje de Humberto Zurita, apoya este contenido con un like y sigue viendo el video para conocer todos los detalles de esta historia que está dando la vuelta al mundo. El impacto de la noticia actual obliga a mirar atrás, porque nada en la vida de Humberto Zurita ocurrió de manera accidental. Mucho antes de convertirse en un hombre capaz de sacudir titulares a los 71 años, existió un joven actor que luchó en silencio por ser visto, escuchado y tomado en serio. A finales de los años 70, en los pasillos de Televisa San Ángel, Zurita era uno más entre decenas de rostros nuevos que esperaban una oportunidad. Llegaba temprano, se iba tarde y observaba con atención a los grandes, consciente de que cada gesto podía convertirse en aprendizaje. El primer punto de inflexión llegó en 1981, cuando fue elegido para participar en El Derecho de Nacer. No era aún el protagonista absoluto, pero su presencia comenzó a destacar. En los foros de grabación de Ciudad de México, productores y directores notaron algo distinto. Una intensidad contenida, una mirada que comunicaba incluso en silencio. Años después, varios colegas recordarían que ya entonces Humberto mostraba una disciplina poco común, rechazando papeles fáciles y apostando por personajes complejos, aun cuando eso implicara esperar más tiempo. El verdadero salto ocurrió en 1987 con El pecado de Oyuki. El rodaje, realizado en parte en estudios recreados con estética japonesa, exigía un nivel emocional que muchos subestimaron. Zurita no. Se preparó durante semanas, estudió movimientos, silencios, miradas. El público respondió de manera inmediata. En cuestión de meses, su rostro pasó de ser reconocible a convertirse en imprescindible. Las cartas llegaban por miles, los índices de audiencia se disparaban y su nombre comenzó a circular con fuerza no solo en México, sino también en España y otros países de habla hispana. Durante los años 90 el éxito se consolidó. En 1993, con La Dueña, alcanzó un estatus definitivo. Las grabaciones en locaciones de Veracruz y haciendas del centro del país dejaron imágenes que hoy parecen presagios. Un actor seguro pero introspectivo, que fuera de cámaras prefería el silencio a la celebración. Algunos técnicos recuerdan que, mientras otros festejaban, Humberto se quedaba solo, repasando escenas, como si intuyera que la fama es un terreno frágil. El reconocimiento trajo premios, contratos internacionales y una agenda desbordada. Sin embargo, también comenzaron a aparecer señales que hoy adquieren otro significado.
En entrevistas concedidas en Madrid en 1996, hablaba de la paternidad como una responsabilidad que no entiende de edades, una frase que entonces pasó desapercibida. En 2001, durante una presentación en Barcelona, confesó que el éxito solo tiene sentido si se comparte la vida con alguien que comprenda los silencios. Nadie imaginó que esas palabras, décadas después, resonarían con tanta fuerza. A medida que su fama crecía, Zurita aprendió a proteger su intimidad. Rechazó convertir su vida personal en espectáculo, incluso cuando los medios lo presionaban. Esa decisión fortaleció su imagen pública. Un actor respetado, admirado, pero nunca expuesto en exceso. El público lo veía triunfar, pero no sabía cuánto reflexionaba sobre el tiempo, la familia y las segundas oportunidades. Hoy, al revisar su trayectoria, esas reflexiones parecen señales claras de un hombre que nunca cerró la puerta a nuevos comienzos. Así, el Humberto Zurita que hoy sorprende al mundo no es una contradicción de su pasado, sino la continuidad lógica de una vida marcada por la constancia, el éxito construido paso a paso y una visión profunda del amor y del tiempo que ya estaba ahí, latente, desde el inicio. Para comprender al hombre que hoy desafía el tiempo y las certezas, es imprescindible retroceder mucho más atrás, hasta un periodo del que Humberto Zurita habló poco durante décadas. Nació el 2 de septiembre de 1954 en Torreón, Coahuila, en un México aún marcado por profundas desigualdades sociales. Su infancia no estuvo rodeada de focos ni de privilegios, sino de silencios largos y responsabilidades tempranas. En una casa modesta, donde cada peso contaba, Humberto aprendió pronto que la estabilidad no era algo garantizado, sino algo que se construía día a día. Durante los años 60, Torreón era una ciudad dura para crecer. El calor extremo, las calles polvorientas y la falta de oportunidades marcaban el ritmo cotidiano. Su familia atravesó periodos económicos complejos, obligando al pequeño Humberto a observar desde muy joven las preocupaciones de los adultos. Vecinos de entonces recuerdan a un niño reservado, que prefería escuchar antes que hablar, y que pasaba largas horas inventando historias en silencio, como si necesitara escapar mentalmente de una realidad que a veces resultaba asfixiante. La escuela tampoco fue un refugio sencillo. Compañeros de aula han contado años después que Zurita no destacaba por llamar la atención, pero sí por su capacidad de observar. Mientras otros niños jugaban, él imitaba voces, gestos y actitudes, sin saber aún que esos juegos serían el germen de una vocación. Hubo momentos de inseguridad, de sentirse fuera de lugar, especialmente cuando la situación familiar lo obligaba a cambiar de rutinas y a madurar antes de tiempo. A finales de los años 60, cuando Humberto apenas entraba en la adolescencia, la familia decidió trasladarse, buscando mejores oportunidades. Ese cambio geográfico supuso también un quiebre emocional. Dejar atrás amigos, calles conocidas y una infancia ya de por sí frágil, reforzó en él una sensación de desapego que más tarde se reflejaría en muchos de sus personajes. Hoy, al revisar entrevistas antiguas, sorprende descubrir cómo hablaba de la soledad como una maestra, mucho antes de que la fama llegara. Uno de los detalles menos conocidos de esa etapa es su temprana relación con el trabajo. Antes de pensar siquiera en la actuación, Humberto ayudó en lo que pudo, entendiendo que el esfuerzo colectivo era la única forma de salir adelante. Esa ética del sacrificio, aprendida en casa, lo acompañaría siempre. Directores con los que trabajó décadas después coinciden en que su disciplina casi obsesiva tenía raíces profundas, forjadas en una infancia donde no había margen para el error. Ya en los primeros años de los 70, siendo todavía muy joven, comenzó a manifestarse con más claridad su inclinación artística. No fue un descubrimiento repentino, sino una necesidad silenciosa. Participaba en actividades escolares, observaba obras de teatro locales y memorizaba escenas completas sin que nadie se lo pidiera. Sin embargo, el miedo al fracaso y la falta de recursos hacían que ese sueño pareciera inalcanzable. En casa, la prioridad era sobrevivir, no soñar. Con el paso del tiempo, esas experiencias tempranas dejaron huellas visibles. La manera contenida de expresar emociones, la profundidad de sus miradas y su tendencia a proteger la vida privada no surgieron de la nada. Son el resultado directo de un niño que aprendió a guardar para sí lo que más dolía y a mostrar fortaleza cuando no había alternativa. Hoy, a la luz de los acontecimientos recientes, muchos interpretan esas señales como el reflejo de alguien que nunca dejó de creer en los nuevos comienzos, precisamente porque los inicios fueron difíciles. Así, la infancia de Humberto Zurita no es solo un capítulo lejano, sino la base invisible de todo lo que vino después. Del éxito, del reconocimiento y de las decisiones que, décadas más tarde, siguen sorprendiendo al mundo.
El recorrido por su infancia difícil y su ascenso profesional conduce inevitablemente a un terreno que Humberto Zurita protegió con especial celo durante décadas, su vida personal. Detrás del actor admirado existió siempre un hombre profundamente marcado por la familia, por la ausencia y por el deseo constante de construir un hogar distinto al que le tocó vivir en sus primeros años. Sus padres, trabajadores y discretos, le inculcaron desde muy temprano la importancia del compromiso y la responsabilidad. Valores que no se enseñaban con discursos, sino con el ejemplo cotidiano. Aunque rara vez habló públicamente de ellos, quienes lo conocieron aseguran que su relación con sus padres fue compleja, llena de respeto, pero también de silencios largos, propios de una generación que no acostumbraba a expresar afecto con palabras. Ya instalado en la Ciudad de México a finales de los años 70, cuando su carrera comenzaba a tomar forma, Humberto empezó a construir su identidad adulta lejos de Torreón, pero llevando consigo las huellas emocionales de su infancia. Fue en ese contexto donde conoció a Christian Bach, en un entorno profesional que pronto se transformó en una conexión profunda. Su relación, consolidada a principios de los años 80, se desarrolló casi en paralelo al crecimiento de sus carreras. Compartían foros de grabación, giras, hoteles y silencios, y con el tiempo formaron una de las parejas más sólidas y admiradas del medio artístico latinoamericano. El matrimonio no fue solo un vínculo sentimental, sino también un refugio. En entrevistas concedidas en los años 90, grabadas en estudios de Miami y Madrid, Zurita hablaba de la familia como un espacio de protección frente al ruido exterior. Esa visión se reforzó con el nacimiento de sus hijos, Sebastián y Emiliano, en los años 80, en pleno apogeo profesional. Convertirse en padre cambió su forma de entender el éxito. A partir de entonces, comenzó a seleccionar con mayor cuidado sus proyectos, priorizando tiempos y espacios que le permitieran estar presente en casa. La crianza de sus hijos estuvo marcada por una decisión clara: alejarlos del foco mediático en la medida de lo posible. Aunque crecieron rodeados de arte y televisión, Humberto insistió en ofrecerles una infancia lo más normal posible. Amigos cercanos recuerdan que, incluso en los momentos de mayor fama, prefería llevarlos al colegio personalmente cuando la agenda se lo permitía. En esas rutinas simples, aparentemente insignificantes, se revelaba un hombre decidido a romper con los patrones de ausencia que él mismo había vivido. Con el paso de los años, la familia Zurita Bach se convirtió en un núcleo discreto pero firme. Las apariciones públicas eran escasas y medidas. Sin embargo, ciertas señales, hoy reinterpretadas, dejaban entrever una profunda vida emocional. En 2008, durante un evento cultural en Monterrey, Humberto mencionó brevemente que la paternidad lo había hecho más consciente del paso del tiempo, una reflexión que pasó desapercibida entonces. En 2012, en una charla íntima en Buenos Aires, habló de la necesidad de reinventarse, incluso dentro del hogar, como si anticipara cambios que aún no tenían nombre. La muerte de Christian Bach en 2019 marcó un antes y un después. El duelo fue vivido en silencio, lejos de cámaras, y reforzó su tendencia al recogimiento. Durante ese periodo, sus hijos se convirtieron en su principal sostén emocional. La relación con Sebastián y Emiliano se transformó, adquiriendo una complicidad adulta basada en el respeto mutuo y el acompañamiento. Quienes compartieron con él esos años aseguran que, aunque el dolor era evidente, nunca dejó de hablar del futuro, como si se negara a aceptar que la vida solo pudiera ofrecer pérdidas. Hoy, al observar su historia personal en conjunto, emergen señales que antes parecían aisladas: su manera de hablar del amor como proceso, su insistencia en que la familia no tiene formas fijas, su convicción de que cada etapa merece ser vivida plenamente. Esas ideas, sembradas a lo largo de décadas, cobran un nuevo sentido a la luz de los acontecimientos recientes. Sin exhibirse, sin dramatizar, Humberto Zurita fue construyendo una vida íntima guiada por la búsqueda constante de equilibrio, incluso cuando todo parecía indicar que ya no quedaban sorpresas por descubrir. Tras el largo recorrido por su vida íntima y familiar, la atención se desplaza de forma natural hacia un aspecto que hoy despierta especial interés: el estado de salud actual de Humberto Zurita. A sus 71 años, cada aparición pública, cada gesto y cada silencio han sido observados con lupa, sobre todo desde que comenzó a mostrarse nuevamente activo tras un periodo prolongado de bajo perfil. Lejos de los focos constantes, Zurita ha gestionado su bienestar con una discreción coherente con su carácter, aunque en los últimos años han aparecido señales que permiten reconstruir este capítulo con mayor claridad.
Entre 2020 y 2021, en plena etapa de cambios personales y profesionales, el actor redujo notablemente su agenda, canceló viajes, rechazó proyectos y limitó sus apariciones a contados eventos en Ciudad de México. En ese momento, muchos lo atribuyeron únicamente al contexto global, pero personas cercanas confirmaron después que Humberto decidió priorizar su salud física y emocional. Caminatas matutinas por colonias tranquilas como Coyoacán y San Ángel se convirtieron en parte de su rutina diaria, siempre lejos de cámaras, acompañado solo por su círculo más cercano. En entrevistas concedidas en 2022, grabadas en estudios de televisión de Miami y Madrid, Zurita se mostró sereno, aunque más delgado. Habló, sin entrar en detalles clínicos, de la importancia de escuchar al cuerpo cuando pide pausa. Aquellas palabras, aparentemente generales, hoy se interpretan como una señal clara de que atravesaba un proceso de reajuste profundo. Fuentes del medio aseguran que siguió controles médicos regulares y adoptó hábitos más estrictos en cuanto a alimentación y descanso, alejándose de los ritmos extenuantes que marcaron décadas anteriores. Durante 2023, su presencia pública comenzó a aumentar de forma gradual. Asistió a eventos culturales en Monterrey y Guadalajara, donde llamó la atención su energía contenida pero firme. Observadores notaron que se movía con calma, sin prisa, como alguien que ha aprendido a dosificar esfuerzos. No hubo discursos sobre enfermedades ni comunicados oficiales, pero sí una coherencia evidente entre su mensaje y su estilo de vida: menos excesos, más conciencia. Otro indicio significativo apareció a finales de ese mismo año, cuando fue visto en un centro de bienestar al sur de la capital mexicana, especializado en terapias de rehabilitación física y manejo del estrés. No se trataba de una clínica hospitalaria, sino de un espacio orientado al equilibrio integral. Quienes coincidieron con él allí describen a un Humberto concentrado, disciplinado, comprometido con ejercicios suaves y sesiones de respiración. Detalles mínimos que, sumados, dibujan el retrato de alguien que decidió cuidarse antes de que el cuerpo impusiera límites más severos. En 2024, ya con una agenda algo más activa, participó en encuentros privados con colegas y amigos en Madrid y Buenos Aires. En esos círculos íntimos, según relatan asistentes, habló abiertamente del envejecimiento como un proceso que no debe combatirse, sino comprenderse. Comentó que la salud no se mide solo en análisis médicos, sino en la capacidad de levantarse cada día con propósito. Esa reflexión, pronunciada casi al pasar, fue interpretada por muchos como una confesión velada de todo lo aprendido en los últimos años. Actualmente, Zurita mantiene un equilibrio cuidadosamente construido. No se le ve forzando situaciones ni buscando protagonismo innecesario. Prefiere reuniones pequeñas, horarios definidos y espacios que le permitan conservar energía. Su aspecto refleja madurez más que fragilidad, y quienes lo han tratado recientemente coinciden en que su lucidez mental es uno de sus mayores activos. Lejos de negar el paso del tiempo, parece haberlo integrado a su identidad, ajustando expectativas y ritmos. Así, la salud de Humberto Zurita en el presente no se define por rumores ni alarmas, sino por una serie de decisiones conscientes tomadas a lo largo de los últimos años. Decisiones que, vistas en retrospectiva, encajan con su historia personal y con esa manera silenciosa, pero firme, de enfrentar cada etapa de la vida sin convertirla en espectáculo. Desde el punto en que su salud comenzó a ocupar un lugar central en sus decisiones, la vida de Humberto Zurita entró en una fase distinta, menos ruidosa pero más reveladora. No fue una retirada, sino una reorganización profunda. A partir de 2021, cuando muchos pensaban que su ciclo artístico estaba cerrado, él eligió otro camino: proyectos seleccionados, tiempos humanos y una relación más honesta con su propio pasado. En Ciudad de México, lejos de los grandes estudios, empezó a reunirse con jóvenes directores interesados en su experiencia. Encuentros discretos en cafés de la colonia Roma, donde hablaba más de procesos que de éxitos, más de errores que de premios. Ese periodo coincidió con viajes breves a España. En Madrid, en 2022, fue visto asistiendo a funciones de teatro independiente en salas pequeñas del barrio de Lavapiés. No acudía como celebridad, sino como espectador atento. Algunos actores recuerdan haberlo visto permanecer al final de la función, observando el escenario vacío, como si repasara mentalmente su propia trayectoria. Allí, sin micrófonos, confesó que el verdadero aprendizaje llega cuando uno deja de demostrarse algo a sí mismo. Su vida siempre estuvo marcada por ciclos. En los años de mayor fama, su agenda se medía en meses. Ahora se medía en sensaciones. En 2023, aceptó participar en lecturas de guión en Guadalajara, sin compromiso inmediato de producción. Ese gesto llamó la atención del medio, porque mostraba a un Zurita dispuesto a construir desde el inicio, no a llegar cuando todo está definido.
Era una señal clara de que su relación con la actuación había cambiado. Menos urgencia, más profundidad. Al mismo tiempo, su vida cotidiana se volvió más anclada a lugares concretos. Coyoacán, con sus calles tranquilas y su ritmo pausado, se convirtió en un punto de equilibrio. Allí, vecinos lo veían caminar al atardecer, siempre solo, siempre atento a los detalles mínimos. No era aislamiento, sino contemplación. En conversaciones privadas, hablaba del tiempo como un aliado tardío, alguien que finalmente le permitía mirar sin miedo lo vivido. En 2024, su nombre volvió a circular con fuerza en festivales culturales de América Latina. Invitado a charlas en Buenos Aires y Santiago de Chile, compartió reflexiones sobre la longevidad artística. No habló de técnicas ni de fama, sino de resistencia emocional. Recordó épocas en las que el trabajo era una forma de huida y otras en las que se convirtió en refugio. Muchos asistentes notaron que, al mencionar ciertos años, hacía pausas más largas, como si ordenara recuerdos que nunca había verbalizado del todo. Es en esos silencios donde hoy se descubren nuevas claves de su vida. Durante décadas, Zurita evitó explicar su historia en una sola línea. Prefería fragmentos, escenas sueltas. Ahora, sin necesidad de cerrar nada, comienza a dejar ver conexiones, cómo la infancia austera moldeó su disciplina, cómo el éxito temprano reforzó su necesidad de control, cómo la familia le dio sentido cuando el reconocimiento ya no bastaba. Todo aparece como una narración continua, no como capítulos aislados. También cambió su relación con el público. Ya no busca convencer ni sorprender, sino acompañar. En encuentros recientes en Monterrey, habló del arte como una conversación que no termina, incluso cuando uno se retira del centro del escenario. Esa idea se refleja en su forma actual de vivir, presente, pero no invasiva, visible, pero no expuesta. Cada decisión parece responder a una lógica interna que solo ahora se vuelve comprensible. La vida de Humberto Zurita, vista desde este punto, no es la suma de éxitos ni de momentos dramáticos, sino una línea larga de coherencia silenciosa. Las señales estuvieron siempre ahí. En sus elecciones, en sus ausencias, en su manera de desaparecer cuando otros insistían en permanecer. Hoy, al revisar su recorrido completo, esas señales emergen con nitidez, revelando a un hombre que nunca dejó de moverse, incluso cuando parecía estar en pausa. La etapa más reciente de la vida de Humberto Zurita se entiende mejor si se observa como una suma de gestos discretos que, con el tiempo, fueron revelando un rumbo distinto. Tras los encuentros culturales de 2024 y su presencia selectiva en foros latinoamericanos, el actor empezó a reorganizar no solo su agenda, sino también su relación con los espacios. Volvió con mayor frecuencia a la Ciudad de México, donde alternaba estancias breves con escapadas silenciosas a Cuernavaca, un lugar que siempre asoció con el descanso y la reflexión. Allí, lejos de entrevistas y compromisos, retomó la lectura sistemática de textos teatrales clásicos, subrayando pasajes que hablaban del paso del tiempo y de la herencia emocional, como si buscara dialogar con personajes que ya no necesitaban aplausos. En paralelo, comenzaron a aparecer señales profesionales que, vistas hoy, cobran otro sentido. A finales de 2024, aceptó asesorar de manera informal a un grupo de jóvenes intérpretes en un taller privado realizado en la Colonia Condesa. No figuró como maestro ni como invitado estrella. Simplemente se sentó a escuchar escenas, a corregir silencios, a sugerir pausas. Algunos participantes recuerdan que insistía en una idea recurrente: la vida real siempre llega antes que el personaje. Esa frase, repetida en distintas sesiones, parecía un eco de su propio momento vital. Durante los primeros meses de 2025, su nombre volvió a circular en entornos artísticos europeos. En Barcelona fue visto asistiendo a ensayos generales en el Teatre Lliure, siempre sin anunciarse. Quienes lo reconocieron hablaron de un Zurita atento, casi invisible, que prefería ocupar butacas laterales y retirarse antes de los saludos finales. En conversaciones posteriores mencionó que observar sin ser observado era un privilegio que solo llega con los años. Una declaración que deja entrever cómo su relación con la notoriedad había cambiado definitivamente. Su vida cotidiana también se fue poblando de rituales nuevos. Desayunos tempranos, caminatas largas, llamadas puntuales a sus hijos, encuentros reducidos con amigos de confianza. En esos espacios íntimos, según relatan personas cercanas, comenzó a hablar con más claridad de su propia historia, uniendo episodios que antes permanecían separados. Comentó, por ejemplo, que durante décadas confundió estabilidad con control, y que solo recientemente entendió el valor de la incertidumbre.
Esa reflexión compartida en una sobremesa en Madrid a mediados de 2025 sorprendió a quienes lo escuchaban, acostumbrados a su reserva emocional. También se hizo evidente un cambio en la manera en que mira hacia el futuro. En lugar de planificar proyectos a largo plazo, empezó a pensar en etapas cortas, medibles en experiencias más que en resultados. Rechazó propuestas que implicaban largas temporadas fuera de casa y aceptó otras que le permitían moverse con libertad. No se trataba de cansancio, sino de una nueva jerarquía de prioridades. En una conversación privada en Monterrey, llegó a decir que el verdadero éxito consiste en no traicionarse cuando nadie está mirando. A lo largo de estos meses, ciertos detalles del pasado reaparecieron con una luz distinta. Antiguas entrevistas, frases aisladas, decisiones aparentemente inexplicables, hoy encajan en una narrativa más amplia. La elección de desaparecer en momentos clave, la insistencia en proteger lo íntimo, la distancia calculada con los focos, todo apunta a una vida construida desde la conciencia del límite. No del límite como amenaza, sino como marco necesario para seguir avanzando. Así, la vida de Humberto Zurita continúa desplegándose sin estridencias, como una obra que se escribe en tiempo real. Cada ciudad que visita, cada conversación que mantiene, cada proyecto que acepta o rechaza, forma parte de una continuidad silenciosa. No hay cierres ni balances definitivos, solo la sensación de que cada paso actual dialoga con todo lo anterior, revelando capas que durante años permanecieron ocultas, esperando el momento adecuado para ser comprendidas. En la continuidad de ese presente silencioso, la vida de Humberto Zurita empezó a revelar matices que durante años habían permanecido en segundo plano. A lo largo de 2025, su agenda se pobló de desplazamientos breves, casi estratégicos, como si cada ciudad funcionara como un espejo distinto. En Sevilla, por ejemplo, pasó varios días sin anunciar su presencia, alojándose cerca del casco histórico y asistiendo a ensayos cerrados de compañías locales. Allí, según relatan algunos actores, se interesó más por los procesos creativos que por los resultados finales, preguntando por los miedos previos al estreno y por la vida que existe después del aplauso. Ese interés por lo que ocurre fuera del foco no era nuevo, pero ahora se manifestaba con mayor claridad. En Lisboa, a finales del mismo año, mantuvo conversaciones prolongadas con dramaturgos que exploraban la memoria y el duelo como ejes narrativos. Escuchaba con atención, intervenía poco y cuando lo hacía, solía remitir a experiencias personales sin nombrarlas directamente. Era una forma de hablar de sí mismo sin exponerse, de compartir sin invadir. Mientras tanto, en México su presencia seguía siendo intermitente pero significativa. En la Ciudad de México retomó visitas a espacios que habían marcado su juventud profesional, como antiguos foros de grabación hoy casi en desuso. Técnicos veteranos recuerdan haberlo visto recorrer pasillos vacíos, deteniéndose frente a puertas cerradas, como si midiera la distancia entre quién fue y quién es. No hubo declaraciones públicas, pero sí una carga simbólica evidente. Revisitar sin nostalgia, reconocer sin aferrarse. En el plano personal comenzaron a emerger relatos que antes no encontraba espacio para compartir. En encuentros privados, habló de decisiones tomadas décadas atrás que entonces parecían inevitables y que hoy observa con mayor distancia. Reconoció, por ejemplo, que durante largos periodos confundió responsabilidad con renuncia, y que esa confusión marcó no solo su carrera, sino su forma de vincularse con los demás. Estas reflexiones, pronunciadas sin dramatismo, mostraban a un hombre dispuesto a revisar su propia historia sin necesidad de absoluciones. También cambió su relación con el tiempo. Ya no dividía su vida en etapas profesionales, sino en estados internos. En una conversación mantenida en Bogotá en 2026, explicó que hubo años en los que avanzaba por inercia y otros en los que cada paso requería conciencia plena. Esa lectura retrospectiva ilumina decisiones pasadas que durante mucho tiempo fueron interpretadas como caprichos o ausencias inexplicables. A lo largo de estos años recientes, ciertos detalles adquirieron un nuevo significado. Antiguas pausas en su carrera, viajes repentinos, silencios prolongados tras grandes éxitos. Hoy se leen como intentos tempranos de preservar un equilibrio que entonces no sabía nombrar. Amigos cercanos aseguran que siempre tuvo una percepción aguda de sus propios límites, aunque no siempre supo cómo comunicarlos. La vida de Humberto Zurita, en este punto, se despliega como una narración en capas. No hay un centro único ni un clímax evidente, sino una sucesión de elecciones pequeñas que, acumuladas, definen un rumbo. Cada ciudad visitada, cada conversación íntima, cada proyecto aceptado o descartado, forma parte de una lógica interna que solo ahora empieza a ser visible para quienes lo observan desde fuera.
Así, su recorrido vital continúa avanzando, no hacia una conclusión, sino hacia una comprensión más amplia de sí mismo. Todo lo anterior, la infancia austera, el éxito temprano, la familia, el duelo, la reinvención, convive en un presente que no busca cerrar capítulos, sino permitir que todos dialoguen entre sí, revelando una vida que sigue escribiéndose con la misma discreción que siempre la caracterizó. En esa línea de continuidad silenciosa, la vida de Humberto Zurita siguió desplegándose como una serie de decisiones tomadas lejos del ruido, pero profundamente conectadas con todo lo vivido antes. A partir de 2026, quienes lo rodean comenzaron a notar un cambio aún más sutil. Ya no hablaba del pasado como recuerdo, sino como materia viva. En reuniones privadas celebradas en casas de amigos en la colonia del Valle, evocaba escenas concretas de su carrera no para analizarlas, sino para entender cómo lo habían moldeado. Mencionaba fechas, ciudades, incluso horas del día, como si cada detalle conservara una carga emocional que recién ahora estaba dispuesto a reconocer. Ese mismo año, durante una estancia prolongada en Montevideo, fue visto frecuentando bibliotecas públicas y cafés antiguos del centro histórico. No participó en eventos oficiales ni aceptó invitaciones mediáticas. Sin embargo, mantuvo conversaciones profundas con escritores y dramaturgos locales interesados en la noción de identidad tardía. En una de esas charlas, según testigos, Zurita habló de la vida como una sucesión de máscaras necesarias, algunas elegidas y otras impuestas, y de cómo solo con el paso del tiempo se aprende a retirarlas sin miedo. Mientras tanto, su vínculo con México seguía siendo un eje constante. Volvía con regularidad, aunque sin anunciarlo, y retomaba espacios cotidianos que lo conectaban con una sensación de pertenencia. En Coyoacán fue visto en varias ocasiones entrando solo a pequeñas salas de cine independiente, eligiendo funciones de media tarde. Allí, lejos de los reflectores, observaba historias ajenas como quien busca claves para entender la propia. Algunos empleados recuerdan que permanecía sentado incluso después de terminar la proyección, como si necesitara unos minutos más para volver al mundo exterior. A nivel personal, comenzaron a aflorar relatos que nunca antes habían sido compartidos, ni siquiera con sus colaboradores más cercanos. Habló, por ejemplo, de la presión que sintió en determinados momentos de su carrera para mantenerse siempre fuerte, siempre disponible, siempre coherente con una imagen pública que no admitía fisuras. Reconoció que hubo decisiones familiares y profesionales que tomó más por inercia que por convicción, y que solo con los años pudo comprender el costo emocional de esas elecciones. Estos reconocimientos no llegaron como confesiones dramáticas, sino como reflexiones serenas. En una sobremesa en Valencia, a finales de 2026, comentó que durante mucho tiempo creyó que avanzar significaba no mirar atrás, cuando en realidad entender el pasado era la única forma de seguir caminando sin peso innecesario. Esa frase, pronunciada casi en voz baja, fue interpretada por quienes lo escucharon como una síntesis involuntaria de su trayectoria vital. También se hizo más evidente su interés por las historias ajenas, especialmente las de personas que comienzan tarde o recomienzan después de una pérdida. En talleres informales realizados en Buenos Aires, escuchaba con atención a actores jóvenes y no tan jóvenes, interesados en reinventarse. No daba lecciones ni consejos directos, pero formulaba preguntas precisas, incómodas a veces, que obligaban a pensar más allá del éxito inmediato. Esa actitud revelaba una faceta poco conocida, la del observador paciente que encuentra sentido en el proceso, no en el resultado. Con el paso del tiempo, pequeños gestos cotidianos comenzaron a adquirir un valor simbólico. Su forma de organizar los días, de espaciar compromisos, de priorizar conversaciones profundas sobre encuentros multitudinarios, todo hablaba de una vida orientada hacia la coherencia interna. Amigos cercanos aseguran que dejó de medir el tiempo en proyectos cerrados y empezó a medirlo en momentos de claridad. Así, la vida de Humberto Zurita continúa avanzando sin rupturas visibles, pero con una transformación constante. No hay giros bruscos ni declaraciones definitivas, solo una acumulación de instantes que, vistos en conjunto, revelan a un hombre que sigue explorando quién es, no desde la urgencia, sino desde una calma construida a lo largo de décadas. Cada paso, cada pausa, cada silencio añade una nueva capa a una historia que permanece abierta, en movimiento, fiel a su naturaleza profundamente humana. Con el paso de los meses, la vida de Humberto Zurita siguió revelando capas que durante años permanecieron ocultas incluso para quienes creían conocerlo bien. A partir de finales de 2026, comenzó a hablar con mayor naturalidad del concepto de continuidad, no como permanencia en el mismo lugar, sino como la capacidad de transformarse sin romperse.
En encuentros privados celebrados en Málaga y Valencia, ciudades a las que acudía sin agenda pública, reflexionaba sobre cómo cada etapa de su vida había sido una preparación silenciosa para la siguiente, aunque en su momento no supiera nombrarla. Durante una estancia prolongada en Andalucía, se le vio recorrer pueblos pequeños, lejos de los circuitos culturales habituales. En Ronda, por ejemplo, pasó varias tardes observando el paisaje desde miradores poco transitados. Personas que coincidieron con él recuerdan su disposición a conversar con desconocidos, sin presentarse, sin explicar quién era. Ese anonimato temporal parecía ofrecerle una libertad que rara vez había tenido. Allí, según comentaría después en una charla íntima, comprendió que muchas de sus decisiones pasadas estuvieron condicionadas por la mirada ajena, incluso cuando creía actuar desde la independencia. En paralelo, retomó viejos hábitos que había abandonado durante décadas. Volvió a escribir a mano, no guiones ni memorias, sino pensamientos sueltos fechados con precisión. En algunos cuadernos, fechados en enero y febrero de 2027, anotaba recuerdos mínimos, olores de su infancia, sonidos de estudios de grabación ya desaparecidos, conversaciones inconclusas. Estos apuntes no estaban destinados a ser publicados, pero quienes han tenido acceso a ellos aseguran que revelan una necesidad profunda de ordenar la propia historia sin filtros externos. Su relación con el tiempo también adquirió una nueva dimensión. En lugar de hablar de pasado, presente y futuro, comenzó a referirse a estados emocionales. En una conversación mantenida en Lisboa, explicó que hubo años en los que vivía adelantado, otros en los que se quedó anclado, y solo recientemente aprendió a habitar el momento sin exigirle nada. Esa forma de entender la vida ilumina muchas de sus ausencias anteriores. Viajes repentinos y silencios prolongados que, en su momento, fueron interpretados como distancia o desinterés. A nivel profesional, siguió rechazando etiquetas, no aceptó homenajes oficiales ni retrospectivas completas, a pesar de recibir propuestas formales en México y España. Prefería encuentros reducidos, conversaciones abiertas, formatos sin escenario. En uno de esos encuentros, celebrado en Zaragoza a mediados de 2027, habló de la fama como un idioma que se aprende rápido, pero que con los años deja de ser necesario. Esa afirmación, lejos de sonar a renuncia, transmitía una serenidad poco común en figuras de su trayectoria. En su círculo más cercano comenzaron a notarse cambios en la manera de vincularse. Mostraba una escucha más atenta, menos necesidad de responder de inmediato, mayor disposición a aceptar contradicciones. Amigos de larga data coinciden en que ya no intenta resolverlo todo, sino comprender. Esa actitud se reflejaba incluso en pequeños gestos cotidianos, pausas más largas antes de hablar, silencios sin incomodidad, miradas que no buscan aprobación. Al revisar su vida desde esta etapa, muchos episodios del pasado adquieren un sentido distinto. Decisiones que parecían abruptas, relaciones que se cerraron sin explicación pública, proyectos abandonados en su punto más alto, hoy se leen como intentos tempranos de preservar un espacio interior que no sabía cómo proteger. Humberto Zurita no huía, se replegaba, no se aislaba, se reordenaba. Esa diferencia apenas perceptible entonces se vuelve evidente ahora. La vida del actor continúa avanzando en esta lógica de coherencia interna. No hay anuncios, no hay balances finales, no hay declaraciones definitivas. Solo una sucesión de días vividos con mayor conciencia, de recuerdos revisitados sin culpa, de elecciones pequeñas que, acumuladas, siguen dando forma a una existencia que no busca cerrarse, sino seguir desplegándose con la misma discreción que siempre la ha acompañado. Hoy, más que nunca, la historia de Humberto Zurita nos recuerda que detrás de la fama, del talento y de los años vividos bajo la mirada pública, existe un ser humano que ha amado, perdido, resistido y vuelto a creer. Su vida no es solo la de un actor exitoso, sino la de un hombre que ha sabido atravesar el tiempo con dignidad, enfrentando silencios, duelos y decisiones difíciles sin convertirlos en espectáculo. Comprender su recorrido es también mirarnos a nosotros mismos, reconocer que cada etapa de la vida merece respeto, empatía y comprensión. Acompañar a Humberto en este momento es un acto de humanidad. No se trata de juzgar ni de sorprenderse, sino de entender que el amor, la esperanza y los nuevos comienzos no tienen edad. Su historia habla de valentía emocional, de la capacidad de seguir adelante cuando muchos creen que todo ya está escrito. Y eso merece algo más que curiosidad. Merece cariño, apoyo y reconocimiento. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes respeto y admiración por el hombre detrás del personaje, te invitamos a demostrarlo ahora mismo.
Regálale un like a este video para que más personas puedan conocer su verdadero recorrido. Comparte esta historia con quienes valoran las trayectorias humanas auténticas, lejos del ruido y del juicio fácil. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos contando historias profundas, humanas y reales, contadas con respeto y emoción. Tu apoyo es fundamental para que estas voces no se pierdan. Cada like, cada comentario y cada suscripción ayudan a que historias como la de Humberto Zurita sigan siendo escuchadas. Gracias por quedarte, por mirar con el corazón y por formar parte de esta comunidad que cree en la empatía, la memoria y el amor.